Bueno, buenas noches a todos. Como parte del programa que tenemos acá de Java Perl, nosotros tenemos que ver las bases fundamentales en temas de arquitectura. Para poder nosotros dar respuesta a las soluciones de negocio y siendo esos habilitadores como el área tecnológica más que un área operativa, tenemos que ver las diferentes soluciones que tanto nosotros vamos a presentar del lado del negocio que van a ir amarradas a la arquitectura. En este caso existen diferentes tipos de arquitectura. La arquitectura de por sí no es enfocada a un lenguaje, a una tecnología en sí, pero si nosotros quisiéramos escoger una para poder habilitarlo, en este caso nos toca ver el tema de Java. Eso es lo que nosotros tenemos que ir habilitando en este curso. Ahora, ¿nosotros qué vamos a ver? Hay una premisa del lado del negocio y una tendencia, si vemos números, ¿sí? La mayoría de aplicaciones o soluciones o servicios o productos digitales están enfocados o utilizamos los dispositivos móviles o utilizamos los sitios web para facilidad, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, nosotros también tenemos en este curso una propuesta de dar un servicio o un producto digital. Entonces, vamos a acompañar la tecnología que nos da Java, la infraestructura que nos habilita Java, si lo quisiéramos hacer acá, y donde nosotros vamos a montar esas iniciativas de negocio. Partiendo de eso, nosotros tenemos que tener un contexto, ¿verdad? El contexto de las aplicaciones web y en este caso basados en Java. Todo este material, pues ya se los compartí en el link del Drive. Si entran ahí van a encontrar ya una carpeta que dice clase 2, servidores de aplicaciones. Y es importante qué es lo que nosotros debemos de analizar. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros si nos están pidiendo que demos un producto digital o un servicio digital? ¿Cómo lo vamos a ir habilitando? Y en este caso nosotros debemos de conocer cómo es que está conformado las aplicaciones de Java Web. En este caso, un segundo que tengo que aceptar algunos aquí. En este caso, nosotros debemos de saber cómo es que funciona. Entonces, antes que empecemos a ver todo el texto, les voy a colocar unos pequeños dibujos que le vamos a dar acá, pues, más de la parte gráfica. Entonces, listo. Supongamos que nosotros pues tenemos acá. Esta es, si quieren, la máquina del usuario o el dispositivo del usuario, independientemente cuál sea, pero lo está haciendo desde el navegador. Estamos hablando de aplicaciones web, las cuales pueden ser híbridas y pueden ser responsive. Y las podemos emitir si quieren una aplicación. Pero en este caso, estamos hablando del contexto de todas las aplicaciones web basadas en Java. Tenemos aquí al usuario como tal en un dispositivo. Nosotros sabemos que en esta parte, nosotros se expone el front como tal. Cuando hablamos de aplicaciones web de Java, nosotros tenemos que tener varios conceptos. Uno es que nosotros comúnmente conocemos los servidores web, y ahí en los servidores web nosotros sabemos que estos pues ejecutan instrucciones HTML, ejecuta algunas otras instrucciones que nosotros podemos programar en un servidor web como tal, como cuáles, como un IIS, ¿sí? Como un Apache, ¿sí? Nosotros podemos desplegar aplicaciones acá. Y cuando nosotros hacemos aplicaciones que, por ejemplo, pueden ser que sean .php, ¿sí? Pueden ser .spx, por ejemplo, nosotros las podemos ejecutar sin ningún problema en un servidor web. ¿Sí? Este es un servidor web. Este es un servidor. Okay. Pero cuando estamos hablando de aplicaciones web Java, nosotros necesitamos un servidor de aplicaciones que no es más como un contenedor que nos permite traducir todas las instrucciones, los servlets, los CJVs que deberían ejecutarse. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con los servidores de aplicaciones
de Java. Nosotros sí necesitamos un servidor de aplicaciones. Normalmente un servidor de aplicaciones traducido para nosotros es una JVM, ¿sí? Donde se van a ejecutar instrucciones de nuestras diferentes aplicaciones, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos nuestro servidor de aplicaciones. Esto es única y exclusivamente en el contexto de aplicaciones web de Java. Yo necesito un servidor de aplicaciones que me pueda traducir todas las instrucciones dentro de un contexto de una JVM, donde yo sí puedo instalar en esta parte, ¿sí?, el paquete. Los paquetes pueden ser un WAR, pueden ser un EAR, y los puedo ejecutar directamente, los puedo instalar directamente acá y se pueden ejecutar. Yo podría consumir un servicio directamente desde el servidor de aplicaciones de Java, pero para ir desagregando y desacoplando, para no colocar una carga, normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros deberíamos de desacoplar y pensar que lo que le corresponde al servidor web debería estar en el servidor web, y lo que le corresponde al servidor de aplicaciones debe estar en el servidor de aplicaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Que yo puedo colocar en este paquete, en el WAR o en el EAR, puedo colocar todas las ejecuciones, ¿sí? Todo lo que yo pueda programar y que me lo traduzca a la JVM, pero yo puedo separar el contenido. ¿Y qué contenido puedo separar? Yo puedo separar el contenido de todo lo que sea HTML o que sean imágenes. Eso los puedo colocar directamente en el servidor web. Cuando mi cliente tenga que consumir, la primera página que le va a cargar va a ser la estática. Pero cuando tengamos que hacer algo que ejecute instrucciones de programación, directamente él va a llegar al servidor de aplicaciones, ¿sí? Con esto nosotros separamos un tema de carga, que es esto que está acá, y dejamos solo la lógica de programación. Ahora, acá nosotros podemos dividirlo en que yo puedo tener N cantidad de servidores de aplicaciones donde yo instalo un WAR, un EAR, que en este caso puede ser el front, pero yo también necesito tener una capa de servicios, que yo puedo tener una capa de servicios o puedo tener APIs en cualquier otra infraestructura. Incluso yo podría tener servicios que están en un servidor web que lo está consumiendo el app server de mi aplicación, y desde ahí yo podría tener, por ejemplo, podría tener esta parte. Si lo vemos así, puedo tener servicios que sean desarrollados en Java siempre acá, o los puedo desacoplar y decir, bueno, no importa qué servicios son, yo voy a consumir servicios que están desarrollados, por ejemplo, en cualquier otro lenguaje, pero yo sé que cómo se va a comunicar él, ¿sí? O estoy hablando de servicios REST o servicios que responden a un tema software. Independientemente, y esto yo los puedo tener en un contenedor, lo puedo tener si quieren en otro servidor web, no importa. Yo los tengo acá publicados. Y esto lo puede consumir sin problemas. Los servicios los tengo en esta capa. Los servicios o API los puedo tener en cualquier otra arquitectura, ¿sí? Y pues aquí a su vez es para que yo no llegue directamente del front como tal, o del sitio que yo creé como tal, para que no tenga la lógica, yo puedo desacoplar que los servicios sean los que se comuniquen directamente con quién, con la capa de datos. En este caso, pues podríamos decir que aquí tenemos nuestra base de datos. Y pues aquí en la base de datos, pues yo tengo store procedures y trigger y cualquier otras cosas que se vayan a consumir. Esto sería como decir un desacople de arquitectura básica, donde yo desacoplo todo lo que sea contenido estático, se lo dejo al servidor web, todo lo que tenga que ver con ejecuciones y programaciones de Java, porque las aplicaciones
web de Java necesitan tener una JVM donde ejecutar los servlets, los CJVs como tal, necesito tenerlo, y entonces sí o sí necesito tener un servidor de aplicaciones de Java. Luego puedo separar la capa de los servicios que vayan a consumir para que no lleguen directamente a la base de datos. Ahora, ¿por qué normalmente hacemos esto? Porque nosotros debemos de asegurar de que todo lo que tenga una lógica y ejecución tenga que estar en una zona protegida y donde yo esto sí lo puedo exponer de una forma pública con una DMZ para que el servicio esté expuesto ante el cliente. ¿Sí? Aquí hay una brecha que nosotros tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, por seguridad, pues esto lo puedo dejar expuesto en una zona DMZ, una zona desmilitarizada, el servicio o como tal todos los servicios, pero que esto únicamente va a consumir a la página como tal que tiene la lógica, y la lógica como tal va a ir a consumir estos servicios, y estos servicios van a llegar a la base de datos como tal. Entonces, esto es para ponerlos en contexto de por qué necesitamos en las aplicaciones web de Java un servidor de aplicaciones. Si nosotros no tenemos esta parte, no tenemos los servidores de aplicaciones, nosotros no podemos ejecutar. Yo puedo ver aquí, configurar que un servidor web exponga un JCP, sí lo puedo hacer, pero él no me va a ejecutar a mí. Por ejemplo, en un AES no va a ejecutar el EAR o el WAR, porque necesita quien se lo interprete y quien se lo ejecute. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que ver cuál es la lógica de esto. Un segundo. Listo. Bueno, bajo ese contexto, entonces, nosotros vemos la importancia de por qué un servidor de aplicaciones web para Java, cómo se empaquetan de una forma básica las aplicaciones web de Java, cuál es una estructura de las carpetas. Acá dan un ejemplo de Tomcat, pero nosotros lo vamos a ver con cualquier otro servidor de aplicaciones. Es más, con el que hoy vamos a instalar, vamos a ver cuál es la lógica de esas carpetas. La mayoría de servidores de aplicaciones tienen la misma similitud, ¿sí? Una carpeta donde tienen su log, una carpeta donde tienen las aplicaciones instaladas, una carpeta de librerías, una carpeta de, se podría decir, ejecutables de administración, en caso nosotros no quisiéramos usar la consola web o la consola administrativa y quisiéramos hacerlos a nivel de script. Bueno, y como dice acá, pues en Java el término servidor de aplicaciones web hace referencia a un servidor de aplicaciones de Java Enterprise Edition. Eso significa aplicaciones web como tal. Algunos autores dicen que Apache Tomcat no es un servidor de aplicaciones, y otros dicen que sí, otros dicen que solo es un contenedor, pero al final caemos en que nosotros necesitamos contenedores para poder ejecutar las aplicaciones de Java como tal. Entendiendo cómo es el empaquetamiento de las aplicaciones de Java, en este caso nosotros tenemos pues el WAR o el EAR, depende cómo lo empaquetan. Por ejemplo, en el que nosotros vamos a usar, que es el de IBM, normalmente se exponen archivos EAR, pero en la práctica normalmente son WAR. Ahora, nosotros debemos de conocer cuál es la lógica de estas carpetas. Cuando yo les mencionaba que, por ejemplo, ustedes podían separar todo el contenido estático y quitárselo a que no lo ejecutara la capa del servidor de aplicaciones, sino que lo ejecuta el servidor web, es esto. Lo que hace uno es que esta parte, uno lo separa, hace el paquete, lo saca del paquete y lo coloca en una carpeta dentro del servidor web, y le cambiamos la ruta. En este caso, en alguna de las configuraciones del servidor de aplicaciones, nosotros le decimos que todo lo que tenga que ver con contenido estático no lo vaya a servir el servidor de aplicaciones. Esto es lo que nosotros separamos. La primera carpeta o la carpeta principal del empaquetado es la que se llama WebInfo.
¿Cuál es el archivo principal? El primero que se ejecuta, el primero que se lee a la hora de cargarse, es el web XML, este que está acá. Acá es donde nosotros tenemos configuraciones como cuáles. Pues puede ser que yo tenga aquí alguna ruta, aquí tenga alguna conexión a base de datos, se puede dar el caso, ¿sí? O puedo tener alguna otra configuración, que esto es lo primero que me va a leer el web.xml. Bueno, yo aquí ya tengo el empaquetado de todas las clases del proyecto que yo voy a ejecutar, en este caso de la aplicación, y algunas librerías o los TDLs como tal, ¿sí? Esto es lo básico que normalmente nosotros vamos a ver en algunos ejemplos de las aplicaciones web de Java. Esto, como les mencionaba, es, si queremos ver la estructura de Tomcat, nosotros vamos a ver otras, ustedes van a instalar algunos otros, entonces vamos a comparar y se van a dar cuenta que casi que todos dan lo mismo. Todos tienen una carpeta de utilitarios, tienen librerías, los logs son súper importantes. ¿Por qué? Porque a la hora de que exista algún inconveniente, algo que no les levante, alguna instalación que no se hizo correctamente, o quisiéramos ver si existiera algún error durante la ejecución de la aplicación que nosotros hayamos instalado, nosotros tenemos esto como tal. Hay diferentes soluciones, por ejemplo, para la que nosotros vamos a usar está Toolkit Tuning, que sirve para traducir los logs. Normalmente estos logs vienen estructurados, vienen con códigos, donde nosotros podemos saber que un código es un código de error per se, donde podríamos identificar patrones de comportamiento de algunos errores que tal vez nosotros no estamos viendo, pero que una aplicación nos podría traducir para poder sacar tendencias de qué significa, por ejemplo, el código JM001, y eso significa que puede ser de que los hilos de la aplicación los desbordamos, o que el tamaño de memoria que nosotros asignamos se desborda también. Entonces, todo eso nos los puede dar los logs, son bien importantes. La carpeta de temporales y, por ejemplo, acá en los web apps, que es esto que está acá, normalmente es por cada aplicación que nosotros instalemos. Recuérdense que normalmente en Tomcat nosotros venimos, copiamos y colocamos dentro del directorio la carpeta de nuestro proyecto. Todos tienen, la mayoría, esta estructura como tal. Así, viendo a grandes rasgos, nosotros solo vimos el servidor de aplicaciones y el cliente. Lo que no aparece aquí es el servidor web como tal. Esto sería como decir, bueno, yo puedo como cliente consumir directamente un servicio en un servidor de aplicaciones. Sí, se puede, sí se puede. Si se debe, eso queda a criterio. Si, por ejemplo, estamos hablando de aplicaciones que las va a usar una cantidad de usuarios muy pequeña, pues no valdría tanto la pena desacoplar. ¿En qué momento sí vale la pena desacoplar y colocar más capas? Cuando estamos hablando de múltiple transaccionalidad y donde nosotros queremos asegurar que en ninguna parte se nos vaya a quedar algo por un error como tal. Entonces, si vamos aquí, pues esto es del lado del cliente, lo que se ejecuta, ¿sí? En la aplicación del cliente. Esto es lo que debería de ejecutarse, y dentro de un servidor de aplicaciones de Java, Java Enterprise Edition, y pues aquí la base de datos como tal, que esto no es parte de, o sea, lo que nos interesa a nosotros es esta parte de aquí, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y acá, pues, el poco de arquitectura es decir, bueno, tengo un container web donde se van a ejecutar los servlets o los JSPs, y pues tengo otro contenedor de los FJBs o los Enterprise Java Bean, que a su vez, pues, estos se comunican con el cliente y con la capa de información o la capa de base de datos. Bueno, ahora vámonos un poco a lo que vamos a hacer. Nosotros hoy, pues, tenemos diferentes tipos de servidores de aplicaciones. Acá nosotros vamos a ver uno, los que tal vez llevaron al principio del año el curso de avanzada, esto les va a hacer un poco de recordatorio.
Por ejemplo, acá, acuérdense que nosotros tenemos diferentes tipos de servidores de aplicaciones. Si quisiéramos nombrar algunos, pues nosotros podríamos decir Jerónimo es uno que nosotros tenemos, ¿sí? Otro que nosotros podríamos comentar es el OWS, se los voy a colocar acá, porque nos va a servir. Jerónimo, este es uno. ¿Qué otro es el que nosotros podemos ver? El OW2, ¿sí? Tenemos WebLogic, este es de Oracle. Algunos dicen que Apache no, eso no lo vamos a colocar, pero sí podemos colocar, por ejemplo, Payara. Algunos van a decir que es Glassfish como tal. Y algunos otros. Ahora, ¿por qué los traemos acá? Porque existe una infinidad de servidores de aplicaciones que son de paga y otros que son open source que nosotros debemos comparar. En este caso, ustedes van a tener que seleccionar un servidor de aplicaciones que ustedes quieran replicar y colocar las instalaciones, como lo que vamos a hacer hoy. Los servidores de aplicaciones, básicamente, nosotros hoy los podemos tener como en on-premise o la tendencia que ahora es usemos la nube o en contenedores. Por ejemplo, nosotros podríamos tener WebLogic y comprarlo de una forma on-premise, ¿sí? Lo puedo tener también desde una perspectiva de la nube, ¿sí? Y en la nube puedo tenerlo como PaaS. Eso significa una plataforma como servicio. Yo pago por la plataforma, pero yo podría decir, no, yo no quiero solo tener WebLogic y que me lo den como tal. Yo quiero armar mi máquina virtual a lo clásico y quiero ahí luego yo instalar el servidor de aplicaciones WebLogic. Y entonces, si yo me voy a un contexto de la nube, tengo yo dos opciones de tener a WebLogic como plataforma, como servicio, pagar por el uso y el horario que está habilitado, o puedo irme por un IaaS, que significa yo coloco mi propia infraestructura siempre en la nube, pero yo lo instalo y ya no lo tengo como una plataforma como servicio. O lo tengo, pues, de la manera on-premise. Entonces tengo estas premisas. Por ejemplo, Jerónimo es open source, ha estado muy desactualizado. El OW2 es uno de los buenos. Payara o Glassfish creo que es uno de los que más se utilizan en el mercado y que normalmente es más conocido que todos. El de IBM, por ejemplo, si queremos ver de paga, pues sí, hay una versión, no es gratuita, la verdad es que la que vamos a usar hoy es una libre de prueba de 90 días que lo podemos tener. Igual, lo podemos obtener más como on-premise o en la nube. ¿Quién tiene más tendencia de lo más? Bueno, eso lo pueden tener también en Docker. La versión simple sí la pueden obtener en Docker. Entonces, pero ¿quién se ha dedicado un poquito más a vender estas plataformas y a dedicarle más? Es Oracle. ¿Sí? Ahora, para lo que ustedes tendrían que hacer, para que lo tengan en mente, ustedes pueden usar el mismo WAS y lo pueden dockerizar. Sí, pueden usar la versión de Docker, no para este ejercicio, sino para la entrega que van a hacer en grupo. Listo. Bueno, basándonos en esto, entonces les voy a quitar esta parte. Bueno, estos son los objetivos. Realmente la necesidad, ya vimos un servidor de aplicaciones, las diferentes formas de un WAS, que el WAS es de IBM, Web Street Application Server. ¿Qué es un servidor de aplicaciones? Ya vimos. Plataformas soportadas, lo vamos a ver acá, y una versión general de las características de administración, de mensajería, que es un server, que es un nodo, que es una celda, diferentes tipos, topologías
y las versiones. Okay, voy a hacer algo aquí que les voy a quitar esta parte. Bueno, este ejemplo es bien importante de lo que dice aquí, que es un servidor de aplicaciones, tal vez como para verlo un poco más a nivel de gráfico. Nosotros aquí tenemos, ¿sí?, la aplicación cuando está montada, si lo vemos por capa, tenemos el servidor de aplicaciones donde la aplicación de Java se va a ejecutar. Tenemos la JVM, que es el espacio, ¿sí?, donde se va a ejecutar todo este ecosistema de Java y el sistema operativo. ¿Sí? Esto sería, en grandes rasgos, si quisiéramos ver por bloques, lo que engloba un servidor de aplicaciones. Ojo que esto es de Java, únicamente bajo el contexto de Java, de aplicaciones Java. En este caso, pues dan una serie de ejemplos y ellos lo están basando en WASP, pero realmente es lo que nosotros obtenemos como un servidor de aplicaciones. Normalmente nosotros en los servidores de aplicaciones podemos tener mayor seguridad. Tenemos mayor seguridad. ¿Por qué? Tenemos mayor seguridad porque nosotros podemos tener en un mismo servidor de aplicaciones N cantidad de aplicaciones. ¿Y cómo podemos tener N cantidad de aplicaciones? Por los diferentes puertos. Yo puedo manejar puerto seguro, puerto no seguro para exponer la aplicación. Puedo tener también puerto seguro y no seguro para la administración de la aplicación, y por eso dice ahí seguridad de la aplicación. ¿Puedo repartir recursos? Sí. El servidor de aplicaciones es como una cajita de recursos y yo le digo, bueno, le voy a reservar a usted en heap site, que normalmente ese es el componente, en cualquiera de los servidores de aplicaciones que ustedes vean, se refiere a la memoria. Ahí nosotros le vamos a colocar servidor de aplicaciones, tú vas a tener asignado 2 GB de RAM. Y de esos 2 GB de RAM podemos segmentar de que a una aplicación tenga un recurso y otra aplicación tenga otro recurso. Si yo puedo tener dentro de un mismo host, si lo queremos ver así, un servidor como tal, si es que lo tenemos así, puedo tener N cantidad de servidores de aplicaciones y es como decir que son mini servidores internamente a los cuales yo le asigno un recurso, puertos específicos y administración en específica, donde si el servidor de aplicaciones A, que tiene 3 aplicaciones y que tiene solo 2 de RAM configurado, no va a afectar a la siguiente porque solo tiene ese tope, ¿sí? Y en las aplicaciones en las aplicaciones de Java y bajo el contexto de los servidores de aplicaciones, el garbage collector es súper importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros allí podemos determinar en qué momento podemos depurar esos recursos que en algún momento se hayan quedado en Hong Kong, ¿sí? O que coloquialmente nosotros decimos se quedó colgado. El contenido dinámico es que dentro de las aplicaciones yo puedo separar lo que es estático y lo que realmente se va a ejecutar en el servidor de aplicaciones. Puedo tener multihilo, claro, porque yo puedo tener en un mismo host N cantidad de servidores de aplicaciones que se van a poder ejecutar y tener hilos por aparte. Normalmente, ¿dónde vemos esto? Lo configuramos en los web containers. Los web containers están acoplados y están conformados por diferentes tipos de pool. Y ahí, entre esos diferentes tipos de pool, pues tenemos los hilos y ahí nosotros podemos determinar a cada servidor de aplicaciones la cantidad de hilos que queremos darle para que él pueda administrarlo a las aplicaciones que tiene instaladas dentro de sí. Manejo de transacciones distribuidas. Por la forma en que nos permite trabajar en los servidores de aplicaciones, llámese cualquiera, podemos tener en paralelo múltiples ejecuciones de aplicaciones que comparten recursos solo dentro de su servidor de aplicaciones, pero que en todo el host se están tratando de ejecutar. Ok.
Acá dice, normalmente, ¿qué problemas tenemos a la hora de que hacemos un diseño de arquitectura basado en Java? El problema de la escalabilidad. Y esto era lo que les mencionaba. Nosotros podemos decir que esto que está acá es el host, ¿sí? Es mi servidor, si lo queremos ver así. Y yo le puedo decir, si este tiene 16 de RAM, le voy a decir, bueno, puedo crear 3 servidores de aplicaciones dentro de él, y esto es decir que tienen su propio espacio. Esto es traducir a una JVM. Y a este le puedo decir, bueno, este tiene 2 de RAM, tiene 2 de RAM y tiene 2 de RAM. ¿Sí? Y me queda suficiente espacio para que el host pues pueda ejecutarlos. Pero dentro de esto yo puedo venir y si lo tengo bajo un contexto de un clúster, si yo instalo una aplicación dentro de este servidor de aplicaciones de Java y estos están dentro de un clúster, lo que yo instalé aquí se replica en los 3. Y eso es lo bonito de tener alta disponibilidad y escalabilidad. Cuando hablamos de eso, el balanceo de carga o se lo dejamos al servidor de aplicaciones, o se lo dejamos a la aplicación, o se lo dejamos a un appliance dedicado que hace el balanceo de carga. En este caso, los servidores de aplicaciones de Java normalmente nos permiten crear clúster para poder tener esto y no tengamos que colocar un componente tercero que nos haga este balanceo de carga, ¿sí? Y normalmente, ¿qué tipo de balanceo de carga nos permite un servidor de aplicaciones? Normalmente nos da un round robin con pesos. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo dar cierta prioridad a cada uno de estos servidores porque resulta que este tiene menos, estos dos son iguales y este tiene más recurso, ese puede ser un criterio y este le pongo peso 1 y este le pongo peso 2. Eso significa que, por ejemplo, si estuviéramos hablando que el que tiene mayor valor es el que tiene mayor recurso, a ese le voy a dar la prioridad. Normalmente el round robin es te doy uno, te doy otro, pero como este tiene más prioridad, empiezo otra vez a darle, te doy otro a ti, porque tú recibes más, luego otra vez te doy a ti, te doy a ti, te doy a ti. Así es como normalmente los servidores de aplicaciones tienen. ¿Qué otro tipo de balanceo tendrá? Sí, pero eso ya es especialidad de cada uno de los servidores de aplicaciones. En el caso de WebSphere Application Server, que es el servidor de aplicaciones de Java, él permite tener un robin con pesos. Ok, el WebSphere Application Server, ¿sobre qué sistemas operativos, si lo queremos ver así, se ejecuta? Bueno, nosotros podemos ponerlo en un Linux, en un Solaris, en Windows o el propio sistema operativo de IBM, ¿sí? Que son los AIX. ¿Cómo vamos a gestionar? Nosotros podemos gestionar bajo tareas de modo asíncrono, que era lo que les mencionaba, que ustedes pueden tener incluso scripts que se puedan ejecutar o desde una consola. Podemos tener una gestión centralizada con un agente administrado o administrativo normalmente, y este agente administrativo lo que nos permite es venir y modificar, tener la relación entre un nodo, otro nodo y otro nodo. ¿Qué significa un nodo? Un nodo significa un host, ¿sí? Un servidor, no un servidor de aplicaciones, sino un host. Ok. Como les mencionaba, creo que esto es bastante importante aclarar. Por ahí vamos a ver una pequeña tablita, pero tal vez para adelantarles. Un nodo puede ser o el host, ¿sí? Que comúnmente, o el servidor virtual que hayamos creado, o puede ser un servidor de aplicaciones de Java que pueda crearse de forma independiente. ¿En qué sentido? Nosotros ahorita, por la versión que tenemos,
es una versión, la versión simple, y la versión simple solo me permite crear un nodo, una celda, un nodo y un servidor de aplicación. Y si yo quiero crear dentro de una misma máquina, así como está acá, dentro de una misma máquina o un host, a esto me refiero yo, varios servidores de aplicaciones, tengo que instalar 3 veces el instalador del servidor de aplicaciones. Entonces, o se da el caso que un nodo es una máquina, o se da el caso que un nodo es un servidor de aplicaciones en una misma máquina. Eso significa que yo, así como está acá, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo 4 servidores de aplicaciones, perdón, 4 servidores de aplicaciones instalados acá de forma simple, pero como su forma nativa no me permite integrarlos y verlos en una sola consola de administración, entonces yo tengo que usar componentes que me lo permitan hacer, como un agente administrado, o usar los comandos de la consola administrativa usando scripts, por ejemplo. Ustedes hoy que sí les va a permitir hacer, ustedes en su máquina, ya sea un servidor Windows que hayan virtualizado, ya sea que sea su máquina local, ustedes van a tener una celda, un nodo y van a poder ejecutar scripts o van a poder usar la consola administrativa. Cada nodo me permite hacer esto, pero si yo tengo una versión simple como la que tengo hoy, necesito un componente adicional para poder administrarlos y que se vean como que fueran uno solo. ¿Qué más es importante acá? Si se dan cuenta acá yo tengo una máquina y otra máquina. Son 2 máquinas. ¿Y cuántos nodos tengo acá? Tengo 2 nodos creados dentro de este ecosistema. Cada nodo tiene un agente de nodos, si se dan cuenta, y tengo un gestor de despliegue. ¿Qué significa esto? Que como yo los tengo en una versión ampliada, ¿sí? Cada nodo tiene este agente y este agente se comunica con el gestor de despliegue donde me hace ver de forma nativa sin que yo tenga que colocar algo externo. Esto ya viene, si quieren, cuando lo instalo ya viene embebido, yo no lo veo. Y él solo, para comunicarse a los nodos, él llega o se va por este camino o se va por este para poder llegar a este. ¿Sí? Porque esto es nativo en sí. Y ahora, ¿qué versión se llama? Esta es la DMGR, que es la Deployment Manager, es la versión ampliada, y la versión simple son estas que están por separado. Esto es únicamente bajo el contexto de WAS, servidores de aplicaciones. Esto significa Website Application Server de IBM, que es el ejemplo que estamos viendo. Acá, si lo queremos ver, tengo el nodo, ¿sí? Creado. Normalmente yo le voy a llamar que este es el nombre de la celda. El nodo en sí, el nodo puede tener un servidor de aplicaciones y puedo tener también dentro del mismo nodo un servidor web, que es lo que nosotros vamos a hacer en clase. Y pues cada uno de estos pues ya puede tener configurado lo que corresponde a esto. Aquí no estamos viendo aplicaciones todavía. Yo dentro de un servidor de aplicaciones puedo tener n cantidad de configuraciones. Lo que les mencionaba, puedo tener un heap site, puedo tener un web container, puedo tener puertos en específico que me permiten a mí configurar y poder tener varias, varias líneas para que las aplicaciones se puedan ejecutar. Entonces, como plasmar las bases para que las aplicaciones cuando estén instaladas puedan estar bajo un contexto ordenado, en este caso de Java. Esto es lo que les decía. Está la versión Express, la versión base y la versión Deployment Manager. La Deployment Manager me permite a mí administrar n cantidad de nodos desde una misma plataforma, una misma consola administrativa, y se ve todo como que fuera uno solo. Tengo la versión Express y la versión base. Estas normalmente, nosotros pues tenemos la versión trial, pero normalmente instalamos la base en ambientes no productivos, y en los ambientes productivos conviene instalar esto. Es importante que nosotros sepamos esto.
¿Cómo lo podemos ver? Por ahí hay una gráfica, pero igual se las voy a poner acá. Una celda es un orden lógico, ¿sí? Este orden lógico se traduce en una carpeta. Esta es la celda. La celda puede tener n cantidad de nodos, ¿sí? Y los nodos pueden tener n cantidad de servidores de aplicaciones. Y un servidor de aplicaciones puede tener n cantidad de aplicaciones o web service como tal instalados. Esta sería la lógica. Partimos de que tenemos la celda, tenemos el nodo, tenemos el servidor de aplicaciones, que normalmente le llamo app server, y tenemos las aplicaciones o servicios. Y este sería el orden como tal. Esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Este es el orden que WebSphere Application lo da. Normalmente se replica esto en los diferentes servidores de aplicaciones en el orden. ¿Qué significa esto? Una carpeta donde tengo todo configurado y dentro de esa carpeta tengo el nodo y dentro de ese nodo tengo la carpeta del servidor de aplicaciones y dentro del servidor de aplicaciones pues ya tengo las configuraciones per se de la aplicación, que son las carpetas que ustedes vieron anteriormente, como la carpeta bin, como la carpeta libs, como la carpeta logs, como la carpeta donde está la aplicación, etc. Así es la lógica que normalmente tenemos con algunos de los servidores de aplicaciones de Java, en este caso de WAS. Ok, las topologías más importantes tenemos la standalone, que es la que nosotros vamos a instalar hoy. Tenemos la que es standalone, pero tiene un agente administrativo donde tengo varios servidores independientes, pero se pueden administrar con ese agente administrativo. Tenemos la versión Network Deployment, que es donde yo tengo n cantidad de celdas, n cantidad de nodos y n cantidad de servidores de aplicaciones y se ven como uno solo. Y pues tengo el Job Manager, que es el que me va a permitir a mí administrar los servidores standalone o me va a permitir administrar también los agentes administrativos como que fueran uno solo. Esas serían las topologías. Y aquí si lo vemos, en lo básico es la máquina. Yo en una máquina puedo tener una celda, la celda puede tener un nodo y el nodo puede tener un servidor y pues ya dentro sabemos que tenemos una cantidad de aplicaciones que nosotros podamos configurar. Esto es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Sí, es el entorno más básico donde solo tenemos un componente por cada uno. Este era el que les mencionaba, donde tenemos dos independientes y necesitamos este agente administrativo que los va a unir para que estos ya no sean separados, como que quisiéramos hacer hoy, es instalar dos veces cada uno de los servidores de aplicaciones del WAS en el mismo servidor, nos lo permite hacer, pero para que se vean necesito tener el agente administrativo. Deployment Manager tengo mi Deployment Manager, es n cantidad, yo puedo tener n cantidad de máquinas. Puedo tener 30, 40 servidores, a los que les voy a llamar host o a los que les voy a llamar máquina, y dentro de esos puedo tener n cantidad de nodos y dentro de cada nodo pues servidores. Pero en este caso lo importante es que ustedes vean que esto, el Deployment Manager, es el que consolida a los diferentes nodos mediante los agentes de nodo. Esta es la versión ampliada y esta es la que más se recomienda en ambientes productivos para tener alta disponibilidad. Bueno, y esto lo que les decía es cuando necesitamos unir tanto lo que no tiene, o sea, quisiéramos unir esto con alguno que no tenga alguna relación en particular. Bueno. Para verlo un poquito más integrarlo más gráfico, un perfil, por ahí van a ver el tema del perfil. El perfil es una carpeta y dentro de esa carpeta nosotros podemos tener múltiples celdas. Yo puedo tener n cantidad de celdas y esas celdas pueden tener n cantidad de nodos. Aquí estamos hablando que este perfil
¿sí? Es ampliado, estamos hablando de 2 celdas que tienen dentro de cada una de las celdas 2 nodos, en este caso podría ser 2 hosts como tal. Y acá pues los servidores de aplicaciones. Y estos naranjaditos, si queremos ver, son las aplicaciones que están instaladas o servicios instalados dentro de cada servidor de aplicaciones. Esto es lo que normalmente nosotros vamos a ver en la lógica de las carpetas, que lo vamos a ver mucho cuando ya lo tengamos instalado. Bueno, para ver esto necesitamos tener ya la instalación en la máquina, pero básicamente es lo que nosotros vamos a instalar. ¿Qué es lo que ustedes tienen hoy en lo que tenían que descargar? Ustedes tienen 4 archivos. Esos 4 archivos, ustedes tienen uno que se llama IM, Installation Manager, y 3 que son disco 1, disco 2, disco 3, que pueden ser WAS 1, WAS 2, WAS 3. Lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir a la carpeta del Installation Manager y vamos a descomprimirlo, y al descomprimirlo por ahí hay un instalador y lo vamos a instalar. Y los otros 3 los tenemos que descomprimir dentro de una sola carpeta, los 3. ¿Por qué? Porque los 3 vienen son uno mismo, ¿sí? Si esos no están dentro de la misma carpeta, no vamos a poder instalarlos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que preparar para instalar. Como nosotros ya vimos un poco de que el WAS se divide en estas carpetas, esto nos va a servir mucho por la lógica de cómo lo vamos a trabajar. Y recordando que esto es lo que nosotros hoy vamos a hacer. Entonces, primero yo voy a mostrarles acá un servidor. Y luego ya le pediría a la máquina a uno de ustedes que quiera hacer el ejercicio conmigo para hacerlo. Ok. Aquí ya estamos en el servidor, ¿sí? Este es un servidor de ejemplo. Ustedes tienen algunas carpetas, que era lo que les mencionaba. Lo primero que nosotros vamos a hacer es que nosotros tenemos los discos, los vamos a instalar, vamos a descomprimir en un mismo repositorio, porque va a ser disco 1, disco 2, disco 3. Lo más importante de todo esto es que tengamos el archivo repository.config es el que nos permite unir estos 3 discos y el que nos va a permitir instalar. Si nosotros esto no lo tenemos junto, nunca vamos a poder instalar dentro del ambiente. ¿Qué más? Nosotros, si regresamos acá, el Installation Manager, ustedes lo van a descomprimir y se van a ir acá donde dice install. Ahí lo único que yo les diría es que cuando instalen, ahí les va a pedir que ustedes tengan la ruta, ¿sí? Y la ruta donde lo van a instalar es bien importante que ustedes, en este caso, ahí tienen que quitarle, yo aquí sí me confundí, pero tiene que ser CIBM y no en Program Files para que no les pase esto. Y esto lo vamos a hacer con los demás. Entonces, es lo primero que nosotros vamos a hacer. Si alguno de ustedes ya lo tiene, ya tiene las carpetas, así, me gustaría empezar con ustedes. Si hay alguno que levante la mano y pueda trabajar con ustedes y comparte su pantalla. Estaría Buenas adelantando noches, tarea. ingeniera. Ya tengo listas las carpetas. Listo. Entonces, voy a dar acceso. Max. Sí. Ya comparto, Sí. ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Solo dame un segundo.